curso de mecánica teórica. Este es el primer curso del canal. Está enfocado a personas amantes de la física que por una u otra razón ya hayan cursado algunos niveles de física básica, pero estén interesados en conocer un poco más a profundidad sobre las bases que fundamenta, por ejemplo, mecánica cuántica, eh, relatividad y algunas otras teorías como electricidad y magnetismo o electromagnetismo o electrodinámica. También está enfocado para físicos y para personas que les guste un poco la divulgación. Así que en este primer capítulo hablaremos sobre los conceptos fundamentales. Y para eso desarrollaremos la dinámica o la estática también de una sola partícula. Esto es lo que se empieza generalmente en los cursos básicos, o sea, no habría por qué extrañarnos. Así que si yo tengo mi plano XY, puedo también generalizar para un plano en tres dimensiones, pero es una trivialidad porque será lo mismo. Si yo tengo mi partícula aquí de masa m, siempre voy a poder definir o encontrar su posición a través de un vector r. Y este vector r va a ser el que me va a construir el resto de cantidades, o en función de este vector se construirán las cantidades que nos interesan. La primera de ellas, o interesante, es el momento lineal, que se define como la masa escalarmente el vector velocidad. Es bueno recordar que estos vectores dependen del tiempo y que esto es posible porque si yo tengo, o haciendo un recorderis, si yo tengo mi plano y tengo aquí una curva parametrizada con el tiempo en este caso, porque tratamos el tiempo como cantidad física que parametriza las trayectorias. Si yo trazo mi vector r en un punto y trazo mi vector r en t más un incremento, y aquí sería r en t, pues el relativo, o sea, este vector de aquí, que no está muy bien dibujado, sería un incremento de r. Por lo tanto, si yo hago el límite cuando delta de t tiende a 0 de r de t más delta t menos r de t todo sobre delta t, esto me da nada más ni nada menos que la derivada. Y como estamos suponiendo que las curvas o las trayectorias que trabajaremos serán todas continuas, no habrá ningún problema con los límites y sobre continuidad. Si uno desarrolla esta expresión vectorial, encuentra que la derivada, como se conoce, es la derivada de cada componente. Un significado físico del momento lineal que podemos anotar es que esta cantidad bueno, valga la redundancia, nos dice la cantidad de movimiento capaz de realizar. O efectuar si queremos ser más exactos. Un ejemplo que siempre me gusta poner es si tenemos dos masas puntuales y un vector velocidad igual, ambas de masa m, pero con velocidad 1 metro sobre segundo y 100 metros sobre segundo. Obviamente esta partícula puntual va a tener mayor capacidad de efectuar movimiento que la de 1 metro sobre segundo, básicamente porque precisamente tiene mayor velocidad. Entonces esta es una manera muy, digamos, física de entender qué nos quiere decir esta cantidad. Ahora, si nosotros consideramos que sobre esta partícula actúan fuerzas externas, es decir, que no dependen de su composición interna. Por ejemplo, si esta masa puntual fuera una molécula de agua,
pues sabemos que van a existir fuerzas intermoleculares entre los átomos, y esas fuerzas van a tener que modelarse de una manera distinta. Si nosotros consideramos en principio que existen fuerzas externas, es decir, que son ajenas a las interacciones fundamentales, la segunda ley de Newton se va a tener que cumplir de la siguiente manera. La fuerza, que esto es sumatoria total, o para cada fuerza, tiene que ser igual al cambio en el vector momentum lineal. Esto es algo que ya conocemos, no hace falta recorrer tampoco o decir de manera un poco ágil que esta F generalmente representa una sumatoria total de las fuerzas que actúan y el momento también. Simplemente aquí, o bueno, deberíamos poner esto si nos referimos a cada fuerza iésima que actúa. Por ejemplo, si aquí en esta masa actúa una fuerza así, una fuerza así, una fuerza así, etc., habría que hacer la segunda ley para cada una de esas fuerzas, o en cuyo caso hacer la fuerza total. Llamamos también, pues importante, el primer nombre que podemos destacar es que los sistemas que respetan esta igualdad se llaman sistemas inerciales. Es decir, que F o la fuerza es igual al cambio en el momento. ¿Por qué anoto que son sistemas inerciales? Básicamente porque hay sistemas que, como veremos en uno o dos capítulos, se mueven relativamente a otros de forma acelerada. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi sistema S y tengo aquí un S' que se mueve a velocidad v, eso es lo que en unos capítulos veremos, se llama transformaciones de Galileo, y dejarán invariante precisamente esto. Pero cuando esta v varía en el tiempo, es decir, existe una aceleración, ya no se va a cumplir esta forma y aparecerá lo que se conocen como fuerzas ficticias o de contrarreste. Así que no parece que fuera muy obvio, pero en este caso no lo va a ser. Una vez dicho hecho esta aclaración, vamos a encontrar una cosa con la que trabajaremos en mecánica teórica durante todo el curso, y es a lo que estamos llamados o interesados en encontrar: cantidades conservadas. ¿Por qué? Un ejemplo muy bueno es el movimiento rectilíneo uniforme, VT. Este movimiento, vale la redundancia, tiene una velocidad constante y, digamos, para resolver los problemas físicos con un movimiento rectilíneo uniforme, bueno, más x0 más menos x0, es muy sencillo. No tenemos mucha complicación, no tenemos grandes problemas. A diferencia de si tenemos un sistema con velocidad uniformemente acelerada. Aquí vemos claramente que tenemos una aceleración y tenemos una velocidad inicial que pues tendrá su fórmula, tendrá su forma de encontrar, y una aceleración también. Cuando nosotros tenemos una cantidad conservada o cuadratura, lo que hacemos es reducir el problema bajo ciertas condiciones. En este caso, para el movimiento acelerado, si imponemos la cuadratura de que la velocidad es constante, la aceleración es cero, y recuperamos esta ecuación. Es decir, una cuadratura me simplifica una expresión física, una ley física o un modelamiento físico a un sistema más sencillo, el cual se puede trabajar. Dicho esto, si miramos esta expresión para la segunda ley, encontramos la primera cuadratura que nos acompañará por el resto del curso. Y es que en ausencia de fuerzas externas, es decir, igual a cero, ya sea total o individual, es decir,
si esta F externa es una sumatoria de fuerzas que se pueden anular porque pueden ser opuestas, o simplemente no tienes fuerzas y el total es cero. Es decir, en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento lineal va a ser una constante en el tiempo. Porque claro, si esto es cero, o si la fuerza externa es cero, y tengo que la derivada de algo es cero, es porque ese algo precisamente tiene que ser una constante. Tenemos ya la primera cuadratura que nos va a acompañar por el resto del curso. Una segunda cantidad física que es mal interpretada muchas veces es el L o el mal llamado momento angular, que de ahora en adelante lo llamaremos momento cinético. Insisto, esto es válido para mecánica clásica. Todavía no vamos a tocar temas de cuántica a lo largo del curso. Esta cantidad física, como nosotros conocemos o sabemos de los cursos básicos, es la posición cruz, el momento lineal. Y generalmente se nos enseña que este vector tiene mucha utilidad cuando tratamos trayectorias cerradas o circulares o rotaciones. ¿Por qué? Porque si yo trazo aquí mi vector R, sabemos que P, por ser la derivada, va a ser tangente a la trayectoria y por lo tanto este será mi vector P, y por la regla de la mano derecha o porque simplemente viene de un producto cruz, sabemos que en esta dirección vendría L. Y bueno, uno encuentra que L pues puede variar y te puede codificar una velocidad angular con otra relación, o te puede codificar la rapidez con la que cambia esa partícula. No necesariamente como la velocidad angular, pero te codifica una cantidad de movimiento. Y en este preciso instante prefiero o incito a llamarlo como momento cinético, básicamente porque no necesariamente tiene que ser una trayectoria cerrada. Me explico, si yo tengo aquí mi eje cartesiano y tengo una línea recta, digamos que va hasta muy arriba, y trazo mi vector posición R, y exijo que mi velocidad sea paralela al eje Y, o sea, de esta manera. Dicho de otra manera, solo va a tener una componente y va a ser proporcional al vector unitario que esté aquí en Y. Pues yo veo claramente que el vector momento cinético va a existir. Es decir, como yo puedo ver estos dos vectores, el vector momento cinético irá acá, saldrá de la hoja. Por la regla de la mano derecha, si se quiere ver de esa manera, de hecho voy a hacer esto más ordenado. O, bueno, desarrollando el cruz. Esto es lo que nos quiere mostrar este ejemplo tan sencillo, es que no necesariamente necesitamos eh, trayectorias cerradas o de rotación para que L exista. Entonces, podemos decir que L, lo voy a escribir también en azul o en blanco, L es la cantidad física y vectorial que mide la cantidad de momento voy a cambiar de lápiz porque eso es importante, por
trayectoria seguida. Esto es muy concorde, básicamente por dos argumentos. El primero es que si a partir de la definición se calcula el análisis dimensional de L, encontramos precisamente que tiene unidades de momento, pero por unidades de longitud. Y esa longitud, pues obviamente se puede, digamos, en el espacio parametrizar en una curva y no necesariamente tiene que ser una curva cerrada, porque claro, en el caso obviamente hipotético de que tengamos una parametrización así, por ejemplo, en ese caso sí tendríamos una trayectoria de rotación circular, ya sea elíptica en otro caso, y bueno, recuperamos la definición que aprendimos desde toda la vida. Pero también este R no necesariamente, como ya lo acabo de mostrar, tiene que ser una trayectoria cerrada. Entonces, pues bueno, esta es una manera muy intuitiva de esta cantidad L, es porque existe otra cantidad que la relaciona y que trata sobre el cambio de las trayectorias. Es n el momento de una fuerza o el mal llamado torque. Esto es el vector posición r a la partícula cruz la fuerza externa que siente esa partícula. Esto físicamente lo que nos quiere decir es la energía o el trabajo necesario para cambiar de trayectoria. No necesariamente tiene que ser cerrado o de rotación. Cuando es de rotación sí podríamos decir que se genera un torque, pero no necesariamente. Y hablo de energía y de trabajo porque una vez más, si desarrollamos el análisis dimensional de esta ecuación, pues ya entendemos que el seno del ángulo que formen R y F va a ser adimensional, entonces no habrá aporte. Y bueno, tenemos R en dimensión por F y eso será energía. Lo importante de la definición o el por qué la hice es porque vamos a relacionar F con la primera cuadratura o la primera expresión que tenemos, que es esta de acá, que la fuerza responde a la segunda ley de Newton como el cambio en el momento. Por lo tanto, si yo escribo esto como R cruz, la derivada en el tiempo del vector momento, vamos ahora a querer relacionar n con L a través de una derivada. Y esto se puede lograr sacando factor común precisamente una derivada temporal de la última expresión que acabo de escribir. Si yo saco factor común de t de r cruz p es precisamente igual a esto. ¿Por qué? Básicamente porque si desarrollamos este producto sería este por este, o sea, r prima, perdón, derivada en el tiempo, cruz p más este signo tal cual por el cambio en p. Esto de aquí es 0 porque ya dijimos que r punto es velocidad, pero el momento es masa por velocidad, entonces tendríamos a cruz lambda a, o sea, un vector cruz consigo mismo, y esto daría 0. Entonces siempre podemos sacar factor común. De hecho voy a hacer esto más grande para borrar. Y ya lo tenemos porque ya sabemos precisamente qué es R cruz P. Esto es, bueno, lo escribo. Esto es la derivada en el tiempo del vector momento cinético.
Por lo tanto, tenemos nuestra segunda cuadratura, que la podríamos enunciar de la siguiente manera. En ausencia de n como el momento de una fuerza, ya sea 0 o la sumatoria total sea 0, L será una constante en el tiempo. Esta cuadratura es importantísima porque dentro de algunos capítulos encontraremos o trabajaremos el problema de Kepler, donde a través de la mecánica lagrangiana, que es precisamente lo que sigue a continuación, encontraremos las leyes de Kepler sin utilizar nada de Newton y encontraremos que precisamente este vector momento cinético se va a conservar, y eso es lo que va a dar origen a la tercera ley de Kepler sobre el periodo y los cubos. Así que muy importante. Tercer y último cuadratura para una partícula, para una sola partícula, tendremos que hablar de energía. Una cantidad física muy importante que relaciona otras cantidades físicas de manera invariante, es decir, la energía es una sola. Y no va a poder cambiar de manera que aparezca energía de la nada. Entonces nos interesa modelarla en nuestro sistema físico. Para empezar, consideremos que tenemos una trayectoria desde un punto 1 hasta un punto 2 y tenemos una partícula de masa m y que sobre ella actúa una fuerza F. Queremos nosotros encontrar cuál es la fuerza, o cuál es, mejor dicho, la energía que necesitaría esa partícula sujeta a esa fuerza para desplazarse a través de esa trayectoria de manera que vaya del punto 1 al punto 2. La manera de hacer esto es a través de pequeñas contribuciones. Esto se hace a través de pequeños diferenciales de camino, o dicho de otra manera, parametrizando el camino a través de un parámetro de la redundancia t, lambda, beta, etc. Este camino, por cierto, lo vamos a llamar c, y este pequeño incremento lo vamos a llamar ds o de arco, que a veces se le suele llamar. Ya nos damos cuenta que entre ds y f se forma un ángulo θ, por lo tanto el pequeño trabajo infinitesimal que hace en esta región, por ejemplo, un avance muy pequeñito, sería f producto punto de s para un pequeño incremento. Pero si estamos interesados en conocer cuál es el trabajo total o la energía necesaria total para efectuar ese desplazamiento a través de la curva de 1 a 2, pues vamos a tener que integrar. Pero no cualquier integral, sino una integral de línea. Ya cuando las fuerzas concuerdan en el plano, por ejemplo, un plano así, y aquí tengo un bloque y lo muevo en dirección x, esta integral se va a reducir a una integral de toda la vida, una escalar en dirección x. Pero de manera general, para una curva en el espacio, será de esta manera a través de C. Ok, ya tenemos el trabajo. Ahora, ya para encontrar la última cuadratura, tenemos que reducir o encontrar qué vale esa integral. No podemos, digamos, de alguna manera dejar esa integral marcada. Y para hacerlo, volveremos y utilizaremos la primera cuadratura que encontramos, es decir, la segunda, la cuadratura no, más bien la segunda ley de Newton, la relación que cumple, en esa integral. Y posteriormente lo que haremos es desarrollar la integral de línea sin la segunda ley para ver qué condiciones imponemos a esa fuerza.
De momento no le imponemos nada, solo le imponemos que sea igual a la masa por el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, el trabajo de 1 a 2 será la integral sobre c de la masa por la derivada del vector velocidad respecto al tiempo por diferencial de s. Ahora es cuando nosotros hacemos un truco algebraico que es muy útil. ds sobre dt es un cambio en la posición respecto al tiempo. Si yo veo este pedacito ds como un vector súper pequeño sobre esa trayectoria, porque recordemos que esos vectores son infinitesimales, es decir, hay uno tan pegado al otro como tan cerca veamos, es decir, si yo hago aquí un zoom, pues voy a ver más vectores de ese. Por lo tanto, no va a haber ningún problema en decir que la trayectoria no está del todo parametrizada, siempre hay ds entre la trayectoria y lo suficientemente pequeños. Esto nos hace pensar que ds sobre dt no es nada más, nada menos que la velocidad de esa partícula en ese ds de camino. Entonces, con esta relación, lo que vamos a hacer es diferenciar ambos lados respecto a t. Y aquí tendríamos, por el primer teorema de cálculo, el cálculo fundamental, pues llegaríamos a la conclusión de que ds es el vector velocidad diferencial de t. Y esto es muy bueno porque yo lo puedo reemplazar en mi integral. De 1 a 2, la integral sobre c, m, voy a escribirlo así, punto v de t, recordando que son vectores. Ahora nos preguntamos qué es este término de aquí. Bueno, este término de aquí siempre se va a poder escribir de esta manera. Un medio de la derivada de t v cuadrado. ¿Por qué? Vamos a desarrollar la derivada. Sería un medio por la derivada de v cuadrado, es decir, bajo el 2 por v y su derivada. Este 2 se va con este 2 y obtenemos precisamente la expresión de la integral. Por lo tanto, ya vemos que esto nos va a ayudar a reducir esa integral una vez más. Si utilizamos lo que acabamos de encontrar, tendríamos que el trabajo sería la integral sobre c de m medios, la derivada respecto a t, v cuadrado, diferencial de t, y por teorema fundamental del cálculo ya sabemos que va a dar esto. Si esta integral está evaluada en el punto 1, 2, esta integral bajo la segunda ley de Newton tiene que ser masa por velocidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y esto no es otra cosa que la ya conocida energía cinética, que la voy a escribir por acá, m medios de la velocidad al cuadrado. Es decir, esto es el cambio en la energía cinética. Perfecto. Ya para finalizar, nos damos cuenta que si quisiéramos resolver esta integral a mano, es decir, desarrollar la integral de línea, tenemos que exigir un cierto requisito para la fuerza. La fuerza no puede ser cualquier cosa si queremos que conserve algo. Claro está, este trabajo, como lo tenemos definido, es válido para cualquier fuerza, ya sea de fricción, de
de desplazamiento, el de Hooke, el que tú quieras. Pero nosotros exigimos para que conserve una cantidad, que esta fuerza no sea cualquier cosa, sino que cumpla algo en específico. Ese algo en específico nosotros lo podemos notar de este apartado de acá. En este apartado de aquí, es decir, en el último paso de la integral, nos dimos cuenta o nos damos cuenta que podemos reducir el trabajo a una diferencia de puntos. Es decir, que no dependa del camino o de la trayectoria a seguir. Esto nos lleva a plantear lo siguiente: que la integral de línea sobre trayectoria cerrada de la fuerza por diferencial de superficie, superficie no, bueno sí, de superficie, me había confundido, es cero. ¿Por qué? Porque si yo voy del punto 1 al punto 2 por este camino, cuando yo haga el inverso de ese camino, es decir, cuando vaya por ese mismo camino, sería algo como esto, hacia 1, tiene que ser el mismo trabajo. Es decir, lo que le toma o la energía que se necesita para ir de 1 a 2 tiene que ser la misma que se requiera para ir de 2 a 1. Y esto es lo que marca la diferencia, porque no cualquier fuerza cumple esta característica y esta condición. Por poner un ejemplo, la fricción, como ya no lo esperábamos, siempre se opone al cambio en la trayectoria o a cómo se avance. Para hacernos una idea, si aquí está un cubito que avanza en esta dirección, pues la fricción se opone a ese movimiento. Entonces, si yo voy de aquí a acá, tendría la fricción de esta manera, y si yo voy de aquí de 2 a 1, tendría la fricción de esta manera. Aparentemente nosotros diríamos, vale, pero es lo mismo. Sí y no. Porque recordemos que estamos interesados en este ángulo θ. Cuando yo trabajo con la fricción, eh, en el camino de vuelta de 2 a 1, habrá un ángulo mayor a pi o cercano a pi. Y eso hará precisamente que no hagamos que se nos cancele esta integral, porque esta integral se puede hacer como de 1 a 2 más de 2 a 1. Y básicamente la fricción no va a cumplir eso. Tendremos ya nuestro momento para trabajar un poquito más con la fricción de una forma más generalizada. También porque es importante exigir esta condición, porque básicamente la energía que utilizas para ir de 1 a 2 tiene que ser la misma de 2 a 1, y por lo tanto tu energía se va a conservar. O sea, tu cambio en la energía, directamente hablemos de energía porque el trabajo tiene unidades de energía, va a ser cero. No ganas ni pierdes, quedas igual. Hay un teorema que nos garantiza que cualquier fuerza que tenga una propiedad en específico va a cumplir que su integral sobre contorno cerrado sea cero. Esa condición precisamente es que f provenga de menos un gradiente de una cierta función escalar que la llamaremos potencial. Esto es así porque en la integral de línea, cuando tenemos el gradiente de un potencial v punto ds, lo que tenemos es que, bueno, si el gradiente lo voy a hacer en una componente básicamente, y ds podría ser multiplicarlo por dx, etc. Simplemente esto será
el cambio en la función escalar. Y ya por tanto reducimos esto a un cambio de una función escalar y esto será el escalar en 2 o el punto final menos el escalar en el punto inicial. Entonces ya esto efectivamente nos asegura que la integral sobre contorno cerrado va a ser 0, porque básicamente el punto 2 y el punto 1 van a concordar, son el mismo. Vamos a explicar por qué el menos. Bueno, básicamente el menos se pone por dos motivos. El primero es porque nos interesa construir una función que nos indique en qué dirección decrece la fuerza, básicamente. Y si decrece la fuerza, tienes más libertad de movimiento. Por lo tanto, o la manera en la que se, se, se añadió esto es con este propósito, encontrar una función que nos indique o que nos ayude a indicar en qué dirección decrece la fuerza. De hecho, el gradiente, como nosotros sabemos, es perpendicular a lo que se llama líneas equipotenciales. Me explico. Si yo tengo una función que es de volumen, cuando yo, bueno, y esta función para efectos prácticos la voy a llamar z, una función así. Entonces, cuando z es una constante, por ejemplo, z', una constante, yo voy a obtener lo que se llama las famosas trazas. Esto que estoy señalando aquí. Y el gradiente siempre es perpendicular a las trazas, es decir, algo así. Por eso el gradiente es el operador diferencial que indica o que apunta la máxima dirección o el máximo cambio de dirección espacial. En este caso, como es un menos, va a ir en esta dirección. Y teniendo en cuenta que a través de equipotenciales o a través de superficies constantes, vamos a poder recrear la superficie, porque si nos damos cuenta y si modelamos bastantes equipotenciales por toda la superficie, la vamos a volver a recrear. Entonces el gradiente siempre va a ser perpendicular y siempre nos va a dar la dirección de menor decrecimiento de la fuerza. También hay una justificación y es que para algunos potenciales este menos nos garantiza atracción o recuperación, como puede ser el de un muelle o el de gravitación. Y esto es importante porque ya que sabemos que vale la fuerza, porque ya sabemos que el gradiente iría aquí, pues vamos a hacer nuestra última cuadratura para finalizar la dinámica de una sola partícula. Sabemos que el trabajo es la energía cinética 2 menos la energía cinética 1, pero esto también es igual a la integral de línea de menos el gradiente de v diferencial de s, que será de camino o lineal. Esto de acá va a ser b1 menos b2. ¿Por qué? Lo voy a mostrar con la positiva anterior. Básicamente porque este menos que tengo aquí, como sabemos de propiedades de integración, lo que nos hace, nos invierte los puntos de integración. Entonces ya no sería de b1 a b2, sino sería de b2 a b1. ¿Correcto? Entonces tendríamos que esto sería igual a b1 menos b2, que cambiando o operando tenemos que T2 más B2 es igual a T1 más B1 y esto es energía mecánica o total
y esto es una constante. No cambia en el tiempo. Y aquí encontramos nuestra última cuadratura, que la podemos enunciar de la siguiente manera. En presencia de fuerzas que provengan de menos el gradiente de una cierta función potencial, como la gravitación, el resorte, etc., estas fuerzas las llamaremos conservativas porque precisamente conservarán la energía. Es decir, la energía será una constante en el tiempo. El punto es cero.